Hola a todos, bienvenidos a este nuevo documental. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho Internacional y el día de hoy les voy a hablar acerca de Karl Popper. Karl Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena, Austria. Para el momento de su nacimiento, su ciudad natal era considerada uno de los principales exponentes de la cultura en el mundo occidental. Pero bien, ¿quién fue Karl Popper? Karl Popper fue un filósofo austriaco-británico, considerado uno de los pensadores más importantes e influyentes de la filosofía del siglo XX. Hizo grandes aportes a la filosofía natural y a la de las ciencias sociales. Las ideas de Popper giraban en torno al pensamiento de que el conocimiento evoluciona a partir de las experiencias de la mente. Negaba la idea de que las decisiones de cada persona estuviesen ligadas a eventos anteriores predeterminados. Por tanto, es considerado como un metafísico suscrito a las ideas del antideterminismo. Además, logró entregar aportes significativos a diversas áreas del conocimiento político. Buscó reconciliar ciertas ideas que compartían principios básicos, pero no eran similares del todo, como el socialismo y la democracia social. Se opuso mediante sus ideas al pensamiento clásico de ramas filosóficas como el pensamiento inductivista. Ideó además las bases para la corriente epistemológica conocida como racionalismo crítico y también llamado como falsacionismo. Fue un tenaz crítico del positivismo, del nazismo, del marxismo y del sionismo, a pesar de sus orígenes judíos. Adentrándonos a su biografía, encontramos que en relación a su familia, fue hijo de Simón Sigmund Karl Popper, abogado y doctor en Derecho en la Universidad de Viena, y de Jenny Schiff con ascendencia húngara. El ambiente cultural de Viena al que estuvo expuesto Popper fue complementado por la manera en la que sus padres lo criaron, mediante libros y conocimiento. Tanto su madre como su padre fueron personas cultivadas con un gusto acentuado por la cultura, la música, las leyes y la filosofía. Se considera que los padres de Popper fueron los responsables de inculcarle un profundo interés en las ideas sociales y políticas del mundo, lo que encaminó al campo de la filosofía. Otro aspecto importante de su crianza fue el interés que tuvo Popper por la música. Su madre despertó el interés y la creatividad musical que hizo que generara una gran cantidad de ideas nuevas en la filosofía. Estudios. De joven estudió en una escuela secundaria alemana, la cual prepara a los estudiantes para sus estudios universitarios. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con los estándares educativos de los profesores. Como no estaba contento con su centro de estudios, lo abandonó para educarse en la Universidad de Viena en 1918. Curiosamente, Popper decidió no inscribirse inmediatamente en la universidad. Durante 1919 se involucró con la política de izquierda y se considera que este fue uno de los años más cruciales para su formación como filósofo. Tiempo después, se inscribió en una escuela para estudiantes con visiones socialistas y se convirtió durante poco tiempo en marxista. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con las ideas de Marx y abandonó esta corriente con bastante rapidez. Trabajó por algún tiempo en la clínica infantil Alfred Adler. Obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928. En 1929 obtuvo la cátedra de matemática y física en enseñanza secundaria. Carrera. Desarrolló una destacada carrera académica en Europa, Austria, India, Japón y Estados Unidos. Desde 1937 hasta 1945, trabajó como profesor en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y más tarde en la Universidad de Londres. Pensamiento de Karl Popper. Los principales conocimientos que Popper utilizó para desarrollar sus ideas recaen en la manera que tenía de ver el método inductivo dentro de las ciencias empíricas. Según estas ideas, una hipótesis científica puede ser comprobada mediante una observación continua del mismo evento en repetidas ocasiones. Popper utilizó el argumento de otros científicos para explicar que las hipótesis pueden ser determinadas por un criterio de falsación. Es decir, un científico puede comprobar la validez de sus ideas determinando una excepción a estas. Si no existe algo contrario a la hipótesis, significa que es válida. Falsacionismo. El falsacionismo es una doctrina epistemológica según la cual una teoría científica no puede ser probada, pero sí falsada. Así pues, la falsabilidad es el criterio para distinguir la ciencia de lo que no lo es.
Karl Popper la propone en su obra La lógica de la investigación científica. Popper afirma que para validar una teoría hay que refutarla por medio de un contraejemplo. Si no es posible refutarla, entonces es que por el momento es verdadera. Así, ninguna teoría es verdadera de manera definitiva, sino simplemente que no ha sido refutada. El criterio, por tanto, para constatar una teoría no será de verificabilidad, sino de falsabilidad. En este mismo sentido, según Popper, la racionalidad no es una idea que se limite en su totalidad al campo de las ciencias empíricas. Simplemente ve la racionalidad como un método para encontrar contradicciones dentro del conocimiento para luego eliminarlas. A partir de esto, es posible discutir ideas de metafísicas como principios racionales. Según Popper, la filosofía tradicional se encuentra afectada por el hecho de que muchos autores se apegan al principio de razón suficiente. Este principio asegura que todo debe tener una razón o causa, pero Popper pensaba que no todas las ideas o incluso teorías deben tener una justificación. Aportes de Karl Popper. Problema de la demarcación y la falsación. Según esta teoría de Popper, es posible distinguir entre una teoría de una ciencia empírica y de otra una ciencia no empírica. A través de este método, Popper buscó determinar cuáles son las diferencias metodológicas entre diversas disciplinas científicas, como la física, y las no científicas, como la metafísica filosófica. Básicamente, Popper dijo que es capaz de determinar qué teorías tienen bases científicas y qué otras tienen bases no científicas, dependiendo del tipo de argumento que se use para demostrarla. En principio, la gran diferencia es que las teorías científicas aseguran cosas que en un futuro pueden ser reveladas como falsas a través de pruebas. Por otro lado, las teorías con bases no científicas simplemente aseguran algo y esto no puede ser determinado como falso, pues no hay manera de probarlo. Teoría de los tres mundos. Es una forma de ver la realidad descrita por Karl Popper durante el Tercer Congreso Internacional de Lógica Metodológica y Filosofía de la Ciencia realizado en Ámsterdam de 1967. La doctrina consiste en que tres mundos interactúan entre sí, llamados Mundo 1, Mundo 2 y Mundo 3. Esta sección es un extracto de doctrina de los tres mundos de Karl Popper. Popper divide el mundo en tres categorías. Mundo 1. El mundo de los objetos no solo visibles, también cosas que escapan al ojo humano, el mundo de los objetos físicos. Mundo 2. El mundo de los procesos mentales, conscientes o inconsistentes, donde irradia las sensaciones de dolor, placer y el pensamiento, el mundo de las experiencias subjetivas. Mundo 3. El conocimiento objetivo donde se analiza los procesos mentales del mundo, los productos de la mente humana, tiene una varianza que ver con la información. Pero ya vimos que nuestra información es de dos capas, la transmitida naturalmente, la genética, y la transmitida por aprendizaje, la cultura. Por ello podemos deducir, ¿abarca el mundo toda la información tanto natural como cultural o se limita al continente de la cultura? En general, los textos de Popper parecen dejar muy claro que el mundo se suscribe en el ámbito de la cultura, pero algunos textos difieren en este sentido. Obras de Popper. Durante su vida, Popper escribió una cantidad de obras que influenciaron e influencian a muchos filósofos a nivel mundial. Entre sus trabajos más importantes se encuentran La lógica de la investigación científica, escrita en Viena en 1934. La lógica de la investigación científica es considerado el trabajo más influyente de Popper. En el libro Popper presenta sus ideas del falsacionismo y trata los temas de la probabilidad científica. La miseria del historicismo, publicado en 1957. Es un libro de Popper en el que habla sobre los peligros del uso del historicismo en un concepto político. Según el filósofo, las ideas historicistas son peligrosas y las principales instigadoras de los regímenes corruptos y autoritarios, la sociedad abierta y sus enemigos. Popper escribió este libro durante la Segunda Guerra Mundial y fue publicado en 1945. Esta obra criticó a los filósofos como Marx y Platón por utilizar al historicismo como base en sus ideas filosóficas. Es uno de los textos más importantes, pero también uno de los más criticados. Finalmente, tenemos una frase. Ningún argumento racional
tendrá un efecto racional en un hombre que no quiera adoptar una actitud racional. Karl Popper.